faltan pocas horas para que termine este 2021 y los resúmenes en cada área ya han comenzado a nivel regional y nacional. Nosotros en Elecciones 2021 entramos al último episodio de este año y como siempre, ya pasadito a las 20 horas, estamos aquí en día jueves político para UNFROVISIón. El resumen, naturalmente, tenemos que verlo desde diversas áreas y por eso, siempre desde una perspectiva política, hemos invitado hoy día a que nos acompañe Camila Carrasco, quien es analista de políticas públicas, a quien estamos saludando. Gracias por estar con nosotros, Camila. Bienvenida. Hola, muchas gracias, Miguel Ángel. Hola a todas y todos. Muchas gracias por estar acá. Cristian Quiroz, cientista político de la Universidad Católica de Temuco. Gracias, Cristian, por su buena disposición siempre a estar con nosotros. Muy buenas noches, estimado Miguel Ángel. Un agrado saludarle a todas las personas que nos siguen y con quien compartimos panel también esta noche. Bueno, y la mirada desde la capital y desde el país, Tomás Jordán, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Alberto Hurtado y quien gentilmente también está con nosotros nuevamente. Un gusto en saludarlo, Tomás. Gracias por acompañarnos. Sí, hola a todos y a todos, un gusto. Así que un gusto compartir con el panel analizando el año político. No es menor. Chile cambió, dicen, desde la perspectiva política con la partida de un presidente que escapa a los perfiles que estábamos acostumbrados. Un presidente que en política tiene mucho menos recorrido que todos los que hemos tenido en la presidencia hasta el momento. En edad es el más joven que pueda tener la historia en nuestro país dentro de ese cargo. Y naturalmente las expectativas son muchas y parto inmediatamente en el ámbito nacional. Tomás, ¿por qué gana Boric cuando en general era un cambio muy drástico desde el punto de vista político, desde los partidos políticos también, y que en la primera vuelta de la elección presidencial se generaban bastantes dudas en cuanto a que él pudiera obtener el triunfo en la segunda vuelta? La pregunta, bien interesante, porque Boric no era el candidato ganador en marzo de este año, y eso nos marca una elección muy atípica que fue la elección presidencial última. ¿Por qué? Porque hasta los últimos 16 años nosotros sabíamos en marzo quién iba a ser presidente o presidenta de la República. Pasó con Bachelet 1, Piñera 1, Bachelet 2 y Piñera 2. Es decir, había una cuestión que se rompe, yo diría, un efecto del estallido social. Puede ser cómo la volatilidad del voto aparece y por lo tanto no había ningún candidato a la presidencia en marzo de este año que nosotros dijéramos este va a ser. E incluso más, los que aparecían en esos momentos, que podría ser Jadwe, Joaquín Lavín, quedan en el camino. Gabriel Boric aparece en el pacto a prueba de dignidad tardíamente. Recordemos que él le costó mucho juntar las firmas y llega la última semana, por decirlo así, raspando, y ahí en la campaña primaria se transforma en el líder político presidenciable que conocemos hoy día o que hoy día termina siendo electo presidente. La primaria con Jadwe fue una primaria de dos perfiles de personas totalmente diferentes. Jadwe, una persona muy seguro de sí mismo y que tenía una tesis política bastante que fue haciéndose discutible tempranamente. Y ahí Boric aprovecha esa situación y se transforma y termina ganando la primaria, también en un escenario en que el discurso anticomunista toma mucha efervescencia en el discurso público, cuestión que termina beneficiando al candidato Boric. Y de ahí, bueno, es un derrotero que tiene varias lecturas, porque él no gana la primera vuelta, sale segundo, y ahí se transforma la segunda vuelta en una elección totalmente diferente, en la cual el fantasma de esta idea de la extrema derecha, sobre todo en las mujeres y mujeres jóvenes, que son las que más se levantan a votar en la segunda vuelta, le dan el triunfo a Gabriel Boric, teniendo él 1,8 millones en la primaria de votos y 1,8 millones de votos en la primera vuelta. Entonces hay un aumento considerable de su votación que viene, a mi juicio, de este efecto cast que tiene que ver con el extremo que se instalaba en la posibilidad de ser presidente de la República, y por lo tanto las fuerzas que pierden en la primera vuelta como jóvenes que se levantan a votar, que seguramente, y ahí hay que hacer un estudio, tiene que ver con quienes votaron en el plebiscito. Me quedo ahí para que comentemos con los demás panelistas.
Muy bien. Cristian Quirós, aquí también, a diferencia de las otras campañas, ¿qué ocurre? Aparecen los símbolos, aparece Boric subiendo un árbol, aparece con su perro, que hoy día es el primer perro de la presidencia, y hay varios símbolos distintos a lo que antes se entendía como el elemento de triunfo, los partidos políticos alineados, la concertación, la oposición, y eso bastaba. Ahora eso no fue suficiente para que pudieran los partidos tradicionales, por así decirlo, poder imponer un candidato. Sí, efectivamente. No olvidemos que el país está aún viviendo un estallido social muy cercano del año 2019, en donde precisamente hubo una fuerte crítica y un agotamiento del sistema de partidos políticos tradicionales. Por ahí también se puede explicar el éxito, por ejemplo, de José Antonio Kast en la derecha, que era alternativo a los partidos tradicionales como RN o la UDI, y no me refiero a tradicional en términos de más o menos conservador, sino que la cantidad de tiempo como formalizados como partidos políticos, y el propio Gabriel Boric frente a Jadwe en la primaria y luego frente a Yarna Proboste o Marco Enrique Minami en la elección de la primera vuelta. O sea, este agotamiento de los partidos obviamente que tenía también algo que decir, sumado además que tiene que ver con el voto voluntario por un lado. Tomás lo decía muy bien, cómo quien era un candidato casi invitado para formalizar una primaria termina siendo el presidente de la República. Y lo que pasa es que, claro, cuando tenemos un voto voluntario es muy difícil anticipar o pronosticar un resultado, porque no depende tanto de la intención de voto como la intención de ir a votar, de ir a ejercer el sufragio. Y en ese sentido, Gabriel Boric tuvo evidentemente una mayor capacidad de movilizar, de generar un relato, una épica en torno a su campaña, donde está lo que señala muy bien Miguel Ángel, los símbolos. Los símbolos y los ritos son muy importantes en diferentes ámbitos de la vida, pero particularmente en la política. Y estos símbolos también hablan no solamente al electorado tradicional, que podía estar un poco decepcionado, desencantado con lo tradicional, sino que también y especialmente a este voto joven. Y cuando digo voto joven, hago también una alusión a la trayectoria de Gabriel Boric, que no es una trayectoria tradicional, tal vez en corto tiempo se transforma en presidente de la República, pero tiene una trayectoria de líder estudiantil, de líder que proviene de los movimientos sociales. Yo quiero decir que cuando Gabriel Boric inicia su liderazgo con proyección nacional el año 2011, 2012, había niñas, niños de 10 años, de 9 años, que hoy día votan. Y son niños y niñas de 9, 10, 11, 12 años que crecieron con un liderazgo distinto y que lo han visto como parte más bien de la construcción colectiva de una solución que como responsable de los problemas. Yo creo que esa movilización de voto joven tiene que ver precisamente también con este concepto. El electorado joven no se captura en una elección o una campaña, de 13 meses, sino que es una trayectoria de vida, que en este caso han estado viendo el liderazgo no solamente de Gabriel Boric, sino hablo del colectivo porque también fue una forma distinta. Isquia Siches recorriendo el país, por otro lado Giorgio Jackson con un tremendo liderazgo, Camila Vallejo, es decir, Carol Cariola, un recambio de elenco con un estilo diferente, pero como digo, acompañando una generación nueva que también irrumpe no solo como candidatos y candidatas, sino que también como parte del electorado. Bueno, Tomás y Cristian nos entregan argumentos para el triunfo de Gabriel Boric en orden a que es distinto lo que hay, pero todo este simbolismo, toda esta fuerza joven, por así decirlo, Camila, servirá hoy día cuando tenemos que comenzar a hacer políticas públicas, cuando tenemos que comenzar a ejercer el cargo. Sirvió para imponerse en una elección muy reñida, por lo demás, por lo menos en la primera vuelta. Pero hoy día servirá eso para conformar el equipo que yo necesito para orientar el desarrollo social, económico, político de un país. Yo creo que quería como igual agregar antes cosas que Adelante. plantearon Tomás y Cristian sobre que concuerdo, pero también hay algo que a mí siempre me llamó la atención del presidente electo, que yo creo que sí es digno de estudio, porque al presidente electo siempre se le ha planteado como que no puede. Siempre, en tanto en el mundo de la esfera política y de la prensa, Gabriel no puede romper el binominal, no va a ser diputado. Rompió el binominal. Gabriel no va a juntar las firmas. Y si bien efectivamente le costó mucho, recordemos que también fue una recolección de firmas en un contexto de agudo de la pandemia. Recolectó las firmas.
Gabriel no va a ganar la primaria, una candidatura testimonial. Ganó la primaria. Gabriel no va a pasar a segunda venta, la gente quiere certidumbres, él es muy joven. Ganó Independiente que pasó segundo, le ganó a la lista de la Concertación, que salió quinta. Luego logra, con toda esta épica, que yo sí ahí concuerdo con ambos sobre el tema de la épica, que esta épica, por una parte, no se viene construyendo solamente la elección presidencial, yo creo que hay una épica con dos hitos súper importantes que pasaron en la sociedad chilena, que son sumamente claves para mirar este nuevo ciclo político, social y esperemos que futuro económico exista en nuestro país. Uno, que es la revuelta social, ¿cierto? Muy importante, que se ve, pero que a pesar de que venían movilizaciones anteriores, esta fue ya la que logra desencadenar una cuestión que era necesaria, que era el cambio constitucional. Luego viene la elección de la apruebo o rechazo de los convencionales. Entonces también había un ánimo de cambio en la sociedad chilena. A mí no me parece raro, tampoco si miramos hacia atrás, que Gabriel Boric sea el presidente de Chile hoy en día. Y en ese sentido también genera como mucha expectativa y esperanza, porque representa... yo no me gusta como hablar de lo nuevo, porque no necesariamente es lo nuevo. Si él tiene su trayectoria, como decía Cristian, respecto a desde que él ganó la elección de la presidencia de la FECH, el 2012, y el 2011 él era dirigente de universitario en el centro estudiante, o senador universitario, perdón, de la Chile. Entonces yo creo que hay una trayectoria, si uno la empieza a mirar, muy distinta, no sé si tan distinta a otros políticos, pero sí como muy lineal, y que mira la política desde distintas esferas. Él no ha sido solamente un político tradicional, sino que ha sido dirigente estudiantil, ha estado en causas, y que, claro, evidentemente llama mucho la atención que logre llegar a esto, pero si lo miramos en una esfera más regional, por ejemplo, vemos casos de cuántos activistas, o cuántos dirigentes, o cuántas personas llegaron a un escaño dentro de la Convención Constitucional. O el mismo caso del gobernador regional de la Quinta Región, que él también venía de un mundo distinto, no de la política tradicional, y hoy día el gobernador regional de Valparaíso. Dicho esto, y la épica con la que se logró ganar, efectivamente él tiene una legitimidad ciudadana importante para poder implementar su programa. ¿Es necesario? Es necesario. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Necesita, evidentemente, de ampliar su perspectiva para poder implementar y hacer efectivas dichas propuestas y compromisos que él asumió como candidato presidencial en su minuto. Por lo tanto, el desafío, más allá de un gabinete propiamente tal, o de los subsecretarios, o de los cargos, o de ese como cuoteo que a veces se está hablando y que la prensa hoy estos días se ha llevado como a primera línea del debate, también hay que pensar en el rol y la configuración que hoy día tiene el Parlamento y que el Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, y por lo tanto eso también va a ser súper importante, la apertura, el diálogo y una manera de hacer política, si bien puede ser innovadora, pero que también va a necesitar herramientas que permitan lograr concretar esos, sobre todo las leyes que él también considera que son importantes, como por ejemplo las 40 horas, temas de género. Y ahora sí me callo por último, también yo creo que algo que hizo ganar a Gabriel Boric fueron las mujeres, no solo las mujeres, y las mujeres también fueron quienes se tomaron un poco la estructura de esta campaña de Gabriel. En el caso de Isquia, ella representó y se hizo una jefatura de campaña, pero que no fue la jefatura de campaña tradicional, sino fue más bien como a la gringa. En el caso, por ejemplo, Carol Cariola asume un rol súper fuerte, de decir, ok, yo me encargo de hacer los puerta a puerta. Y se hace esta campaña, el 1.000.000 de puertas a puertas por Gabriel Boric. Camila Vallejo también toma un rol ahí, más vocería, Giorgio más articulador, y esas cosas se fueron viendo, pero creo que fue un complemento que a la larga también contribuye a un éxito de una campaña en estos tiempos. Estimados invitados, invitadas,
Partimos la conversación con la elección más importante, sin duda, del presidente de la República, pero ha sido un año de elecciones. Tenemos por primera vez gobernadores regionales, tuvimos elecciones parlamentarias y también tuvimos elecciones municipales. Un año electoral. Mi pregunta abierta, ¿cuánto cambia Chile con los resultados electorales que se han tenido este año 2021? Adelante. Sí, si me permite, yo creo que el cambio es significativo, Miguel Ángel. Y es significativo no solamente por la cantidad de elecciones, sino que además por la cantidad de personas que participó. Primero, partiendo de atrás para adelante, en la segunda vuelta hubo un 55% de participación electoral, la más alta desde que tenemos el voto voluntario y que otorga además una tremenda legitimidad al presidente, como señalaba Camila. Ahora, ahí hay un desafío. ¿Cuánto de ese 55% va a seguir participando efectivamente no solamente en el ámbito electoral, sino que también en ámbitos deliberativos, de participación, de organización? Y ahí hay un desafío. Segundo, otra elección que creo que fue importante, evidentemente, fue el plebiscito de entrada el año pasado para el proceso constituyente, pero además la elección de los miembros de la Convención Constitucional, porque aquí se abrió un abanico de nuevos de liderazgo y de expresiones territoriales, sociales, culturales, además, recordemos, con los cupos reservados para representantes de pueblos indígenas, con un criterio paritario, que creo que efectivamente va a ir modificando la forma de entender y de configurar la política, particularmente para los partidos, porque quien no entiende lo beneficioso que ha sido tener representación asegurada para mujeres, tener representación asegurada para los grupos y representantes de pueblos tribales e indígenas, en no comprender el tiempo que estamos viviendo. Por tanto, creo que eso también va a incidir en la forma de hacer política en lo sucesivo, y creo que además esta amplitud genera también una oxigenación de la política que creo que va a ser buena. Ahora, tenemos además el caso de la nueva institucionalidad regional, con la elección de los gobernadores y gobernadoras regionales. Eso evidentemente que va a ser relevante. Y hago un link ahí también con el tema que se señaló hace un rato con la configuración de los gabinetes. Tradicionalmente, en el anterior ciclo político o hasta el anterior ciclo político, quienes fundamentalmente incidían, por ejemplo, en los nombramientos regionales de intendentes, de secretarios regionales ministeriales, de directores de servicios, los parlamentarios y esencialmente los senadores. Hoy día ese rol tiene una competencia al frente, legitimada, validada también por el voto territorial, que es el gobernador regional, que evidentemente tiene mucho que decir también en la configuración de este gobierno, del nuevo gobierno, y el rol que asumen además los alcaldes. Los alcaldes vienen saliendo de un ciclo político también muy empoderado por su rol, primero frente al estallido, luego su rol frente al manejo de la pandemia. Por tanto, más allá de algunos casos de corrupción muy puntuales que han sido denunciados y están siendo investigados en materia de poder local, evidentemente que los municipios también han sido actores protagónicos. Por tanto, creo que se abre el panorama. Ya no estamos mirando solo a Santiago, sino que estamos mirando los territorios, estamos mirando las regiones, y hay nuevos actores, nuevas instituciones que están en el escenario político, y creo que eso es positivo. Tomás. Sí, varias cosas. A ver, el nuevo ciclo va a estar marcado por varias cuestiones. Una, claramente, por esta configuración mixta que hay de la representación. Le voy a diferenciar, porque si las mayorías que están en la Convención Constitucional, en la elección de mayo pasado, son muy distintas a la configuración de la Cámara de Diputados y del Senado particularmente. Por lo tanto, hay los órganos de representación, el mismo electorado otorgó ciertas diferencias en cuanto a la composición de esta. Por lo tanto, eso es un elemento que me parece interesante tenerlo a la vista. Dos, que el presidente Boric le toca iniciar su mandato en una constitución y a los 9 meses le toca empezar la transición y él ser el presidente de transición de otra arquitectura institucional. Y eso va a tener un gran impacto en los próximos años, sobre todo en dos niveles. Uno muy concreto que tiene que ver con la posibilidad de ejecutar su programa de gobierno, que si uno mira dos reformas muy puntuales, la reforma de pensiones y la reforma de salud hacia un sistema universal de salud en esta constitución, no han podido ver la luz nunca por ser contraria al texto fundamental, básicamente porque la solidaridad ha sido impedida en el debate legislativo y por lo tanto la nueva arquitectura institucional, constitucional, puede ser habilitatoria de un nuevo ciclo de tipo de reformas de políticas públicas y legislación, en este caso de mayor lógica redistributiva y solidaria. Por lo tanto,
hay dos mundos que me parece que hay que mirar. Cómo se configuran electoralmente los órganos colegiados y cómo el ciclo que se inicia tiene, a partir de la aprobación de la nueva Constitución, y que yo espero que sea así, una nueva forma de poder llevar a cabo políticas públicas. Y en eso, y sigo a Cristian, hay una cuestión muy importante de la reconfiguración de cómo se va a distribuir el poder político a nivel nacional. Ya hemos visto hace unos días atrás cómo un grupo de convencionales de manera transversal presentan una propuesta de norma sobre la creación de un Estado regional. Es decir, es lo más profundo que puede haber pasado a nivel de arquitectura institucional en los últimos 200 años. Más que el cambio del régimen político, porque el acuerdo va hacia una atenuación o parlamentarización del presidencialismo, pero el pasar de un Estado unitario a un Estado regional nos va a tener en los próximos años y décadas en una nueva reconfiguración de tanto el poder político como su relación con la ciudadanía, porque al haber Estado regional hay nuevos dispositivos e instrumentos que todo está cruzado más por la participación ciudadana. Entonces me parece que eso es el mapa que se nos viene en general en los próximos años, Miguel. Sí, Camila, al respecto, ¿qué nos puede decir? Sí, igual, complementando lo que decía Tomás también, no olvidemos que viene el plebiscito de salida del proceso constituyente, como que estamos todos Yo dije que ojalá se aprobara. Ojalá, yo creo que es muy necesario y no solamente por un tema de deseo, sino por un tema de que Chile necesita una nueva configuración, la que existe está agotada, etcétera. Pero claro, entonces el desafío yo creo que mirando hacia el 2022 también va a ser un año bien intenso políticamente. Primero porque, claro, viene este nuevo cambio de mando, una nueva configuración de un gobierno que es muy distinto al que va saliendo hoy día y que yo creo que también va a ser un tema bien importante y sobre, en el fondo, cómo también comunicarle a las personas y la importancia de su participación, de cómo va a quedar este texto constitucional. En el fondo, es cómo mantener sosteniblemente esta participación en estos procesos tan importantes, como en la parte de ya. Si queremos esta nueva constitución, así que, sí o no, démosle. En ese sentido, y yo creo que ahí viene un puntapié inicial también para el propio gobierno, de cómo también se hace cargo de ese propio desafío, de resguardar el proceso desde que se llega hasta el final de ese proceso, y que también va a jugar un rol importante, y por lo tanto, yo creo que ahí las regiones tienen mucho que decir. Yo creo que también hay una nueva configuración política a propósito de los gobernadores regionales, pero también una lógica distinta. O sea, vamos a ver si es cuánto pesa también que Gabriel sea el presidente electo de regiones. Sí, yo creo que él también se comprometió harto sobre eso. Quería ir, Camila, porque me da la impresión que el voto mayoritario que apoyó a Gabriel Boric es precisamente también en la línea de una nueva constitución. ¿Está garantizado desde ese punto de vista, con los números que hoy podemos ver, una aprobación al texto que hoy se está construyendo? O sea, yo no sé si en estos ciclos está como todo garantizado. Como decía Tomás, en el fondo la gente sí votó, aprobó, sí generó una configuración política en la convención muy, muy clara, pero en el Parlamento, en el Congreso pasó otra cosa, no fue tan necesariamente así. Entonces, yo creo que también todo va en la medida de cómo también se comunica este nuevo texto constitucional y cómo se convoca a las personas a participar, porque eso va a ir permitiendo, no sé, cerrar brechas, garantizar derechos sociales, que es lo que en el fondo las personas hoy día se movilizan no solamente por la esperanza de algo o porque quieran cambiar la Constitución porque sí, sino simplemente es porque quiere que se le garantice una calidad de vida mínima en un contexto social, político y económico que está súper complejo. Entonces, es como ven materialmente ese como trabajo político. Yo creo que ahí también es un tema. Y otra cosa que yo creo que también este año también va a estar en la palestra pública es cómo este nuevo gobierno va a generar una nueva forma de la relación del Estado chileno con el pueblo mapuche, que es una cuestión que a la región de la Araucanía a lo largo del tiempo, si bien es un tema que se ha
puesto en una zona o en las llamadas como macro zona sur, tienen alcance nacional y salió mucho en los debates presidenciales. Y esa relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche también yo creo que va a ser un desafío súper importante para este gobierno. Y ahí también van a ser las personas en cómo también perciben ese trabajo, porque si bien es un tema que aqueja en una región en particular, pero con alcance nacional, también hay otros temas que aquejan a la región de la Araucanía, que lo hemos hablado en otros programas, que en el mismo Centro de Políticas Públicas donde trabajamos con el director del Centro, Cristian Quiroz, lo hemos podido ver y lo hemos podido analizar. Hay muchas brechas que hay que ir cerrando y que también esa parte más como desde la perspectiva de política pública tiene que ser muy bien atendida. Sí, me lleva al tema, lo tenía más adelante, pero vamos inmediatamente. Perdón. ¿Cuál es el futuro político en general de la Araucanía, considerando que primero tenemos el único gobernador que no es de la línea del próximo gobierno? Tenemos una bancada regional parlamentaria que tampoco es mayoritariamente de la línea del gobierno del presidente electo. ¿Cómo poder lograr temas como lo que dice Marcela, poderlos integrar, Camila, digo, poderlos integrar para encontrar soluciones o esta mirada diversa entre el gobierno y lo que es la Araucanía va a ahondar más en el problema que hoy día tenemos? ¿Alguien me ayuda en esto? Mira, yo creo que hay dos temas o dos etapas, efectivamente. Una primera etapa o de agenda corta, ¿cierto? Tiene que ver con la instalación del programa de gobierno del presidente Boric comprometida para la región de la Araucanía. En ese sentido, él a lo largo de la campaña de primera y segunda vuelta fundamentó fundamentalmente su visión respecto del diálogo como herramienta fundamental en la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche. Segundo, él comprometió incluso en su programa la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas. Está así contemplado en su programa y eso también supone un cambio institucional relevante respecto de la región. Ahora, hay un tema de agenda de mediano a largo plazo y que tiene que ver con precisamente si es que se cambia la concepción de Estado en nuestra Constitución y pasa a ser un Estado regional, en donde efectivamente al gobernador regional, y yo por de pronto espero que así sea, que el Estado cambie a una visión más descentralizada de lo que hoy día tenemos, una concepción distinta, en donde al gobernador regional le va a corresponder entonces un conjunto de atribuciones, toma decisiones en materia de diseño e implementación de políticas públicas, de programas y estrategias que hoy día están radicadas en Santiago. Por de pronto, Miguel Ángel, todas las decisiones que se toman en materia de la Araucanía, decisiones estratégicas y relevantes, son tomadas en Santiago, por la CONADI, por el Ministerio del Interior, por Seguridad Pública, por el Ministerio de Agricultura, por el Ministerio de Obras Públicas, se toman en Santiago. Cerca del 90% de los recursos públicos que se invierten hoy día en la región de la Araucanía son decididos en Santiago. Y eso obviamente que tiene que ver con un tema de oportunidad, de pertinencia, de transparencia, de legitimidad. Por tanto, en la medida que en este mediano o largo plazo se avanza a un nuevo diseño institucional, de un nuevo Estado, un Estado regional, con un gobernador regional, con las atribuciones, con las competencias que hoy día no tiene, no olvidemos, y lo hablábamos hace algunos días, Miguel Ángel, hoy día el gobernador regional no puede citar una entrevista, una reunión a ningún secretario regional ministerial, porque dependen del delegado presidencial. No están sus atribuciones. No están dentro de sus atribuciones, ni la coordinación efectiva de los directores o directoras de servicios públicos. Entonces, si bien es cierto, tiene atribuciones aún son muy limitadas, no cuenta con rentas regionales para poder gravar ciertas actividades territoriales, etc. Por tanto, en ese escenario, evidentemente que el presidente Boric lo señaló también, él espera terminar su mandato con menor poder que con el cual ingresó al gobierno. Es una buena frase. Poder, efectivamente, fue una muy buena frase y muy esperanzadora frase en términos ahora de a quién se le va a traspasar ese poder. Yo espero que efectivamente sea también a las regiones y comunas y poder tener una gobernanza multinivel en donde tenemos gobiernos regionales empoderados y con atribuciones, municipios con nuevos roles que se transforman en verdaderos gobiernos regionales y un Estado central que cumple un rol estratégico en las políticas nacionales que es muy relevante que pueda estar presente. Pero creo que esto se va a ir reconfigurando también, como digo, en diferentes tiempos. Este es un proceso gradual, evidentemente, no va a ser en marzo cuando la suma, pero sí un proceso gradual donde se van a ir sentando las bases de una nueva institucionalidad que va a tener sin duda un efecto en las regiones.
Claro. Tomás, a propósito que usted tiene domicilio en la capital y desarrolla su labor desde la capital de nuestro país, ¿usted cree que es suficiente que un presidente de la República tenga la mirada regional, que haya nacido en la ciudad más austral del mundo, para poder concretar estas iniciativas? Porque aquí se habla mucho de los poderes fácticos, los poderes que están ahí detrás de cada escenario público y privado, porque también el sector público chileno es tremendamente centralizado. Y si no, veamos cómo funciona el retail, que acá no se toma ninguna resolución si el gerente general en Santiago no dice vamos. Entonces, ¿será solo la voluntad del presidente electo el que pueda permitir entregarle el legítimo derecho que tienen las regiones también de poder consolidar sus propios desarrollos? Varias cosas. Yo creo que uno, en el régimen presidencial chileno, la voluntad del presidente es muy importante. Lo voy a plantear así. Es muy relevante porque en el fondo es el motor de la política pública y de la iniciativa legislativa hasta ahora. Y por lo tanto, el primeros 6 meses del presidente Boric es relevante su rol o su actitud respecto y voluntad respecto de, por decirlo así, la esfera de la descentralización o distribución de poder. Pero dos, también no hay que cargarlo a él con toda la responsabilidad. Y quiero decir lo siguiente, si tenemos una nueva constitución y se ordena una nueva distribución de poder, a él le va a tocar básicamente iniciar ese proceso de distribución de poder político, de poder financiero, de poder administrativo. Por lo tanto, la clave está en el nuevo diseño institucional que la convención pueda establecer. Y el presidente, si tiene además su voluntad, que en este caso la ha expresado en reiteradas oportunidades, va a ser un buen ejecutor, y lo digo así porque en el fondo es necesario que sea así, para que el poder se empiece a distribuir. Y en ese sentido, su gobierno, yo creo que la descentralización o pasar a un Estado unitario, uno regional, lo va a acceder con crece al periodo del presidente Boric. Es decir, podemos estar 8 o 12 años en un proceso de descentralización. Y ahí hay dos claves. Una que tiene que ver con esta voluntad política, pero dos, con que lo que hay que pensar es que la estructura burocrática, por llamarla de alguna manera, se tiene que ir distribuyendo territorialmente. Y eso requiere pensarla muy bien y ejecutarla de mejor manera. ¿Por qué? Porque lo que no les puede pasar, y a mí me tocó exponerlo en la convención y lo dije de esta manera que en la Comisión de Forma de Estado, es que hay cuestiones que una cosa es el diseño y otra cosa son aquellas cuestiones concretas. Por ejemplo, a los gobiernos regionales les va a tocar en el futuro otorgar las prestaciones sociales. Pienso en salud, educación, y por lo tanto ahí hay una cuestión que está vinculada a las políticas públicas y seguramente Camila me podrá corregir, que tiene que ver con elementos no solo del diseño, sino de la ejecución. Por ejemplo, la responsabilidad fiscal. Por ejemplo, la mantención del presupuesto. Yo lo decía, lo que peor le puede pasar a las regiones empoderadas es que se desborden en deuda en el futuro, por poner un punto. Porque ese es el camino para que el Estado central retroceda. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? Una cosa es la arquitectura, otra cosa es la ejecución y otra cosa es la responsabilidad que corresponde asumir cuando tú vas a distribuir poder. No solamente tener una atribución, sino que ejercerla con responsabilidad, por llamarla de alguna manera. Y ese diseño está en la voluntad del presidente Boric, pero lo va a acceder a él necesariamente. Sí, Camila, yo me recuerdo una frase, a propósito que estamos recordando frases en este programa, de el entonces alcalde de Temuco, René Zafirio, y dijo una vez: no podemos seguir insistiendo en temas, o por el momento, el momento histórico que él estaba, cuando hay que entender que el que pone la música dice lo que se baila, y definitivamente es el poder central, y está en Santiago, el que pone el financiamiento para lo que se hace en regiones, incluso en comunas. Entonces, decía, se entra a una discusión que no ha tenido hasta ese momento buen avance. Están hoy día las cosas como para poder enfrentar de raíz, porque efectivamente si hay nuevas atribuciones, por ejemplo, también tienen que estar la disponibilidad de los recursos, si no va a ser letra muerta.
Efectivamente, pero yo creo que ahí pasa por lo que se decía de primero en un país como el nuestro, voy a hablar de Chile solamente, es la voluntad del presidente también, es la que te va a también dar motores y ver cómo en el fondo cuánto punch le ponemos en el caso, por ejemplo, del tema de la descentralización. Como él también, si él se compromete a eliminar a los delegados presidenciales, quienes hoy día asuman ese cargo, por ejemplo, deben tener sumamente claro de que ese cargo no debería eliminarse. Pero eso también pasa por una discusión parlamentaria propiamente tal del Congreso. Ahora, pero paralelamente está pasando la convención. ¿Qué pasa si se aprueba una constitución donde se tienen que garantizar, claro, derechos o cuestiones de autonomía de las regiones a nivel regional y a nivel local también se tienen que cumplir porque es el mandato de la Carta Magna? Entonces yo creo que aquí hay que comer y mascar chicle al mismo tiempo, o sea, como caminar y mascar chicle. Yo creo que acá lo que primero es lo que pasa en la convención, ¿cierto? Que efectivamente tiene una larga data la implementación, y ahí Tomás puede corregirme, de que la implementación de una nueva constitución no va a ser en 4 años, no va a ser en 8, va a ser en un poco más de 10 años, la implementación completa de la nueva constitución que pueda salir el 2022. Si es que gana el plebiscito de salida. Pero por otra parte, no por eso se van a querer los laureles, los desafíos y las propuestas programáticas que existen para poder avanzar en una dirección que fue el programa que ganó, que es el del presidente electo Gabriel Boric. Y él lo ha dicho claramente, su voluntad de descentralización, de empoderamiento municipio, y ahí no solamente ha sido como una cuestión declaratoria, sino que si uno analiza el programa también hay medidas concretas de política pública para su implementación. Por lo tanto, la reconfiguración de por ejemplo, pensándolo al 2022, un presupuesto de la nación va a tener también partidas y glosas con montos no necesariamente igual al que pasó en el 2021, en este último, pero claro, también queda amarrado lo de él, el presupuesto que se aprueba este año a nivel nacional queda para su ejecución el año 2022. Entonces se tiene que convivir primero con eso, pero también mirar hacia lo que se viene en el siguiente periodo, y que también yo creo que el segundo y tercer año van a ser claves para poder empezar a invertir en políticas públicas y también repensar su diseño. Porque si bien hoy día hay una manera que se han venido haciendo las políticas públicas, hoy día el rediseño de aquellas en materias tan importantes como materia de salud, educación, no olvidemos la crisis climática que hoy día en la que estamos, en la que necesitamos medidas concretas desde a nivel regional y local para enfrentar esa problemática que está afectando a las personas y a los ecosistemas. O sea, hay un sinfín de cuestiones que tienen que seguir una dirección, pero que paralelamente tienen que también verse reflejado en una futura constitución. Ahora, yo pensándolo con una intuición, no con un dato, y lo digo de esa manera, si hoy día hay una configuración de la convención, esa configuración y esa como línea que ha ido llevando no es opuesta a las propuestas o el programa que puso a disposición y que presentó el presidente electo Gabriel Boric en su candidatura. Entonces, en ese aspecto debería como, entre comillas, fluir en lo que uno pensaría. Pero la configuración del Congreso es otra. Entonces, hoy día tienes no un ejecutivo y un legislativo, tienes un ejecutivo, un legislativo y una convención. Entonces, hay una nueva configuración de poder en la que el presidente tiene la responsabilidad de relacionarse con ambas. No es casual que él, a pocos días de haber asumido, va a la convención, cuestión que no hizo en el periodo, o no lo ha hecho hasta el momento. El presidente Piñera. El presidente Piñera, y que lo hizo incluso la expresidenta Bachelet. O sea, es como en el fondo reconocer el futuro. Reconocer la institucionalidad política, importancia histórica y con todos los simbolismos que tiene esto, que la convención tiene un poder no subordinado ni menor, sino que es un poder importante y que va a ser muy clave para el nuevo gobierno. ¿Sabe que hay un ¿Puedo punto? complementar algo, Camila? Sí, adelante. Que me parece. Sí, lo que pasa es que hay una cosa que le va a corresponder al presidente y que no es menor,
que es una cosa muy técnica, pero es empezar a elaborar los textos legales de ejecución de la nueva Constitución. Y eso no es menor, porque... El estatuto administrativo, así como pensándolo en lo más la ley de concreto. gobierno de autonomías regionales, seguramente va a haber una. Porque está por verse cómo la Constitución va a fijar las competencias del gobierno central y de cada una de las autonomías. Lo más seguro es que sea por una distribución de competencias, que es lo que se utiliza habitualmente en los modelos regionales o autonómicos, y después tiene que haber una legislatura que ejecute esos mandatos constitucionales, y eso sí le va a corresponder al presidente. Por lo tanto, esa voluntad inicial que hablábamos al comienzo de la pregunta, seguramente se va a expresar en el tipo de textos que él va a enviar al Congreso que se van a discutir. Ahora bien, Camila dice una cuestión que hay que tenerlo igual a la vista, que esta voluntad igual va a tener un límite en la configuración del Congreso. Y por lo tanto hay un diálogo político y una capacidad articuladora del presidente y su ministro y ministra que aterricen en el Congreso para lograr generar esos acuerdos para que los mandatos constitucionales se ejecuten de buena manera, porque el peor escenario que nos pudiese pasar es que hay una gran voluntad constituyente y el legislador sea conservador, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué pasó? Y por eso y me callo, lo prometo, con la autonomía de los municipios. Si uno lee el texto constitucional, lo disponen como autónomos, tienen autonomía financiera, son corporaciones autónomas, pero el legislador interviene ese mandato constitucional y lo hace depender hoy día de Hacienda y de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Por lo tanto, ahí hay un paso que no hay que descuidar, que tiene que ver con la discusión legislativa que se viene en los próximos años. ¿Cuánto, pregunta para todos, cuánto influye en el cumplimiento de la promesa electoral respecto al electorado y del país en general el presupuesto que pueda tener el presidente? Porque recordemos que el primer año el presidente Boric queda con el presupuesto que se aprobó este año, que se aprobó este año y en un año de pandemia, que se entiende va a ser bastante reducido. Entonces, ¿será bueno para un presidente electo partir con esa piedra en el zapato, por así decirlo, que no va a tener los dineros necesarios para poder concretar lo que él de alguna manera quiere hacer? Cristian. Sí, gracias. Yo creo que es parte de las reglas del juego, Miguel Ángel. A todos los presidentes y presidentes les ha correspondido el momento de asumir en su primer año de mandato, ¿verdad? Gestionar, gobernar con el presupuesto aprobado por la ley en el año anterior. Es parte de las reglas. Pero más está, hay dos herramientas que el presidente indudablemente va a requerir. Primero, una tradicional y que tiene que ver con las modificaciones presupuestarias que tendrán que votarse en el Parlamento para ciertos programas específicos, pero además la reforma tributaria y otras que él ha anunciado para poder financiar particularmente el ámbito de previsión social y de derechos sociales también consagrados o contemplados, mejor dicho, en su programa de gobierno. Entonces, eso va a ser fundamental, entendiendo que, claro, el programa no está pensado sobre la base del proyecto de presupuesto aprobado ya para el 2022. Pero la buena noticia es que existen las herramientas, existen los instrumentos. Ahora, en ese escenario va a ser fundamental también la gobernanza que logre articular en el Congreso. Hemos hablado harto de su relación con la Convención, pero para el caso presupuestario y de ejecución del programa va a ser fundamental la relación con el Congreso. Y no olvidemos hoy día que él no tiene una mayoría. Por de pronto, ningún sector tiene una mayoría absoluta. Está muy compartimentalizado la distribución del poder al interior tanto de la Cámara y particularmente del Senado. Y ahí cobra importancia entonces los vínculos que él genere y su equipo, ¿verdad?, con diputadas, con la bancada de senadores, afines, particularmente quienes le puedan haber respaldado en la segunda vuelta, me refiero a los partidos de la ex nueva mayoría o de la ex concertación, en términos que algunos se han definido como disponibles para colaborar, otros para ser parte del gobierno y otros para hacer una oposición constructiva. Bueno, en cualquiera de las tres definiciones va a ser importante el apoyo que pueda generar en materia de modificaciones presupuestarias. Es tan alto el nivel de expectativa que hoy día existe en torno a esto, y por otro lado, una cultura de la inmediatez que exige respuestas aquí y ahora, y evidentemente en un gobierno eso no es posible, lo decíamos. Esto es gradual, tiene etapas,
pero aún así en el Congreso va a ser clave para poder entonces gestionar y ir tratando de responder a las expectativas con la oportunidad más responsable posible. Nos queda el último bloque y claro, hemos conversado de cambios políticos, de nuevas figuras en diversos ámbitos del mundo político nacional. ¿Qué va a pasar con el proyecto político de los partidos tradicionales? A pocos días de la elección presidencial ya se comienza a ver movimientos tanto en la derecha como también en la concertación, que se van estableciendo miradas de nuevas alianzas. ¿Serán las nuevas alianzas el futuro de los partidos tradicionales en nuestro país o definitivamente llegó una nueva forma de hacer política que no son capaces ellos de poder entender hasta el momento, Tomás? Varias cosas. Yo creo que, bueno, voy a distinguir entre el electorado, las personas que votamos, y los sectores políticos. Aquí el presidente Boric es un candidato que representa en el eje izquierda-derecha, la izquierda y la nueva mayoría o concentración a la centro-izquierda. Y el electorado ha optado por que el presidente sea un presidente de izquierda en este eje. ¿Qué quiero decir con esto? Que todo va a estar determinado, mira lo que voy a decir, por la opción que toma el presidente Boric de dónde ubicarse en su gobierno. Yeah. Si se va a ubicar en el elemento más moderado propio de su segunda vuelta y por lo tanto va a tomar aquel espacio que la centroizquierda habitualmente o históricamente ha tenido los últimos 30 años, o se va a mantener en su eje de izquierda. ¿Por qué? Porque en ese escenario, en el primer caso, viene a operar como un reemplazo a las antiguas fuerzas tradicionales y estas tienen poco que hacer. En cambio que, si él se mantiene en el eje izquierda y por lo tanto la centroizquierda tiene un rol clave en la Cámara de Diputados o en el Senado para hacer valer sus posiciones reformistas, por llamarlo de alguna manera, eso estará por verse si esto vuelve a reencantar a un electorado que abandona en parte este sector y se va a la candidatura o a los partidos de apruebo de dignidad, o más bien se produce naturalmente un reemplazo de un sector político por otro. Pero en el eje propiamente tal, el presidente Boric y su grupo político están en una posición distinta a los antiguos partidos tradicionales. Por lo tanto, va a depender de él o de su sector político si avanza hacia ese centro-izquierda o se queda en su posición. En el caso de la derecha, es más difícil porque su único líder que quedó con vía es Kast, que el que logra la cantidad considerable de votos, casi muy cercana a Piñera de la segunda vuelta de la elección pasada. Y el resto de los partidos quedó en el camino con liderazgo bastante debilitado. No hay ningún dañados por todos lados. Es decir, hay que contar con la derecha social, desaparece, que era la que uno podría haber mirado como aliada en ciertos proyectos concretos, por decirlo de alguna manera. Entonces ellos están en un travesía por el desierto difícil, como también los partidos tradicionales de centroizquierda. Va a depender, a mi juicio, de la posición política que el gobierno del presidente Boric vaya a tomar. Camila. Yo creo que yo no estudio partidos políticos, pero sí me ha estado llamando como mucho la atención de cómo, y me preguntaría, y no sé si como una pregunta reflexiva de investigación, pero que también que hoy día los partidos tradicionales, yo por ejemplo, no sé, y ustedes me pueden corregir, que luego de que la exconcertación salga quinta, luego de haber sido una coalición que gobernó por muchos años, no haga como una reflexión interna respecto a por qué las personas hoy día no nos votan y prefirieron votar, por ejemplo, por un fenómeno que no era tan fenómeno, pero que en ese momento sí era, que era Franco París. Entonces, ¿yo a qué me refiero a esto? Y también en la propia derecha, ¿qué es lo que está pasando hoy día en la segunda vuelta? Que primero pasa una persona que en la elección pasada, cuando en diputados, sacó un 7%. Y en 4 años logró, como decía Tomás, ser el político de derecha con más proyección. Así es. En 4 años. Entonces, yo creo que hoy día los partidos tradicionales, sean tanto de la exconcertación, sean tanto de la derecha, yo creo que están como convocados y también en el mundo de la academia, a analizar, en el fondo, qué es lo que está pasando
internamente qué tipo de partidos son y qué hoy día, en este nuevo ciclo político, qué partidos políticos se necesitan para poder como adecuarse a este nuevo como institucionalidad que se viene, a este nuevo ciclo político, pero también a esta nueva institucionalidad. ¿Cuál va a ser el rol de los partidos políticos en una nueva constitución? Que es suficiente hoy día la ley de partidos que existen, de acuerdo a lo que ha pasado en nuestro país, de acuerdo a los datos que se generan, de acuerdo a lo que se proyecta para el futuro, en el fondo cómo se hacerse cargo de esa desafección evidente que hay de los partidos con la sociedad civil. Ahora, recordemos, y no solamente llevarlo a esos dos puntos. En el caso, por ejemplo, de Gabriel Boric, la votación que sacó fue muy por superior a la que saca la coalición de Apruebo Dignidad. Y Apruebo Dignidad no logra un rendimiento electoral importante para poder ser como la coalición que pueda gobernar con todas las herramientas y cumplir el programa de manera sola. Y yo no lo digo como un tema de juicio, sino que lo digo como un tema de datos. Evidentemente en el Parlamento van a tener que generar políticas de consenso. Así es. Van a tener que generar un consenso en el caso presupuesto, por ejemplo, si quieren hablar con él y quieren que se apueste, van a tener que llegar a un punto. Entonces, siendo que yo entiendo también que Apruebo Dignidad también crece en función de una crítica a la política de los consensos. Así es. Entonces, súper interesante y curioso, es súper... Ay, perdón, no importa. Y cerrando, quisiera decir, muy curioso ese desafío que hay, pero que el rol de los partidos yo creo que es clave, pero un nuevo tipo de partido y que tienen que repensarse para este nuevo ciclo de manera general. Muchas gracias, Camila Carrasco, Cristian Quirós, Tomás Jordán, un abrazo gigante para ustedes, anticipado. Muchas gracias. Y el próximo año estaremos conversando, porque también se nos viene un año muy interesante en materia política. Feliz año para ustedes, muchas gracias. Feliz año para todos y todas. Muchas gracias, que sea un buen año. Chao. Chao. Bueno, y ustedes ha finalizado este ciclo de elecciones 2021. El próximo año volveremos con estos temas tan importantes para la vida política nacional. Buenas noches.